emociones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui. Muy pero muy buenas noches. En este día nuevamente estamos compartiendo junto a ustedes. La Iglesia Buenas Nuevas para tu Vida presenta este programa que de alguna forma siempre nos lleva a reflexionar acerca de la familia y temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra personalidad, con los hijos y cuantas cosas que cada día estamos, cada martes, hablando a esta audiencia, esta querida audiencia, que desde este lugar le mandamos un cordial saludo para todos y todas que nos escuchan, aquel que está trabajando, muchos estarán trabajando, le hacen honor al trabajo, otros por ahí están acostados y bueno, desde este lugar tenemos una envidia sana, aunque no existe, ¿no? Pero tenemos una envidia. También queremos mandar un saludo especial a Marga, que no nos puede acompañar estos martes, pero desde este lugar lo mejor para ella y su esposo. Están transitando por un momento complejo, pero gracias a Dios podemos decir que hasta aquí Dios los está ayudando, y desde este lugar y junto a toda la audiencia nuestro saludo especial para Marga, que nos acompaña siempre. Así que contento nuevamente de estar juntos. Hoy tenemos a Francisco alias Pancho, ¿no? Pancho, así que bueno, agradecido, y bueno, Sole, como siempre, la voz joven en medio de nosotros, los que somos también jóvenes, pero con un poquito de años más. De espíritu. Sí. Así que pueden saludar. Bueno, un gusto estar de nuevo en este lugar, compartir nuevamente con ustedes. Bueno, un placer, para mí un placer estar acá. Se disfruta estar acá en este lugar y poder compartir momentos de este estilo. Qué bueno tener acá dentro de nosotros un maestro. Tenemos un profesor totalmente. maestro, así que sí, una bendición poder estar. Bueno, Sole. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, sí, como decíamos recién, un nuevo martes que Dios nos permite poder estar junto a ustedes. Ya es algo parte de nosotros, ¿no? Esto de los martes de radio ya es parte de nosotros, así que muy agradecida por todos los que están del otro lado. Y bueno, bienvenido Pancho, un martes más acompañándonos. Gracias, Así bien, que bueno. Gracias. Mire, con un montón de paritarias, ¿no? En el país, conflictos por todo lado, por el tema de la devaluación y los sueldos. Hoy tomabas el peaje, algunos estaban cerrados, algunos abiertos, así que bueno, tenemos un país que siempre tiene novedades buenas y malas, ¿no? Es un país que no te puedes aburrir, siempre hay alguien que dice algo. Y tenemos también al Gran Hermano, que están todos a full con Gran Hermano, y que fulano dijo tal cosa y fulano dijo tal otra. Sí. Bueno, en fin, siempre hay novedades. Este país tiene de alguna manera cosas para contar. No lo tenemos a Menem ya todavía, no lo tenemos, pero siguen las novedades y la política a flor de piel en un país con grandes problemas sociales, que de alguna forma nos afectan a todos, y que hay gran preocupación, expectativas. Sí. Así que bueno, no quisiera estar en un lugar de masa, no sé ustedes, ¿no? No, ni hablar. Lo único que me gustaría tener de masa es la estadía en Miami. Claro. Con plena tranquilidad. Claro. Bueno. Sí. Bien, bueno, pobre, ¿no? El ministro de Economía, que bueno, tiene que tener su tiempo, ¿no? Así que Argentina siempre tiene para hablar de un montón de cosas. Pasamos de una devaluación enorme a hablar de Gran Hermano, y después estamos hablando de WandaGate, y así vamos por la vida hablando de todo un poco. Sí, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, a través de este programa, que de alguna manera estamos tratando de ser un programa que contribuye, que construye, ¿no? En medio de una sociedad que a veces nosotros tenemos una mirada acerca de esto, que una sociedad que sin Dios a veces va perdiendo el sentido y el camino verdadero. Así que de alguna forma uno siempre está hablando de que nos volvamos a Dios desde el lugar que podamos, ¿sí? Y que siempre Dios está con sus brazos abiertos en una sociedad y en una guerra, ¿sí? Una guerra que uno dice, wow, ¿no? Todavía continuamos con una guerra, ya lleva unos cuantos meses este conflicto, que nosotros estamos muy lejos de eso, pero realmente hay mucho sufrimiento detrás de todo eso, ¿no? Y todo lo que conlleva todo esto, y uno dice, bueno, el ser humano sin Dios toma caminos que de alguna forma
a veces uno le trae tristeza, ¿no? Sí. Así que realmente siempre novedades no tan buenas No. como novedades también buenas también, ¿no? Sí. Hoy tenemos un tema bastante interesante, Sí, ¿sí? sí. Un tema que un poco nos lleva a pensarnos a todos, ¿no? Muchas veces nos dijeron, vos tenés la culpa. Vos tenés la ¿No? ¿No te pasó, Sole? Sí, sí, muchas veces. Creo que es parte de la vida, ¿no? El tema, la palabra culpa es bastante compleja, pero sí, siempre tenemos ahí alguien que está con el dedito acusador, o nosotros mismos, a O veces nosotros a mismos, nosotros tal cual. mismos. Sí. Nunca te dijeron, Pancho, vos tuviste la culpa. Sí, ni hablar. Muchas veces me lo he dicho yo mismo también. Claro, Es una cuestión propia, innata del ser humano. Del ser humano. Creo Sí, yo, sí, esto sí. de depositar siempre en un otro la responsabilidad, responsabilidad. a través de la culpabilización de, Claro. de Así X que situaciones. esa palabra que es la culpa, ¿no? Sí. Y que muchas veces la tenemos en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito social, ¿no? Siempre estamos hablando acerca de esto de la culpa. Y hoy es un tema bastante bueno como para poder abordarlo Sí. y poder pensarlo un poco, pensarlo a veces qué nos pasa a nosotros con esto de la culpa, ¿no? Sí. Y hasta dónde a veces llega, ¿no? Porque hay personas que hay una gran aptitud en función a esto y que de alguna forma sí se sufre, ¿no? Sí, Por culpa, sí, ¿no? muchísimo. Y a veces también es como que vivís parado sobre la culpa y de ahí es como que vas manejando tu vida, ¿no? Todo va en base de la culpa. Sentirte tan culposo también te puede llevar a tomar malas decisiones, a criar desde la culpa, o bueno, o relacionarte, ¿no? Desde esto y permitir un montón de cosas en la vida de uno que llega un punto que es como muy agotante, creo yo, Tal ¿no? cual, tal cual. Y te hace sentir más culpa también. claro, claro. como que Es una claro. rueda Sí, total. infinita. Claro, Sí, también podemos pensar que la culpa y a veces sentirnos culpables también nos asocia a hacer sentir a otros culpables, Sí. también, ¿no? Porque de alguna forma, de hecho, tener esa forma, ¿no? En nuestro programa, celebrar nuestro programa, a veces nos hace manejarnos desde ese lugar y también ser como manipuladores también, ¿no? Porque Sí. si me siento culpable, bueno, vos tenés la culpa, yo tengo la Claro. culpa y bueno, y socialmente a veces nos manejamos en Sí. función de esto, ¿no? Sí, es como la grieta, creo yo, si se pone uno a pensar, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que la sociedad esté como esté, por ejemplo? Por y ejemplo, ¿no? Vamos Tal cual. haciendo cargo, no, bueno, el político, el presidente, el ministro y el de Estados Unidos, y Claro. es como que se van tirando la pelota y nadie se hace cargo y estamos como estamos, porque mientras nadie se responsabiliza de la situación, en el medio hay una situación como por ejemplo una sociedad que sufre Tal cual. en base a eso, ¿no? Claro, ¿y quién tiene la culpa, no? ¿Quién Porque, tiene por la ejemplo, culpa? cuando Todos. encontramos el relato de Génesis, ¿no? Claro. ¿Quién pecó? Que ese árbol, ¿no? Eso tan comparativo que nos hace ver la desobediencia del hombre, ¿no? Sí. Ese árbol que Dios lo había puesto con una fruta que nadie podía tomar, que de alguna manera le dijo, toma todo, pero de eso no toma. Claro. Entonces, Clarito. el ser humano, bueno, en este caso la mujer, toma de esa fruta, ¿no? Hace esta actitud de desobediencia, ¿no? Y luego le da al varón. Y bueno, y ahí Dios comienza a reclamar, ¿no? Claro. Encontramos ahí en Sí. el origen de... Es que Y desde- cuando el ser humano se esconde, ¿no? Se empieza a esconder, me escondí porque tuve miedo. Bueno, pero ¿qué hicieron? ¿Qué Claro. es lo que hicieron? Y bueno, Sí, ahí sí. comienza el tema de la culpa, Sí. ¿no? El hombre, pero la mujer que me diste, dijo. ¿no? Claro, ¿no? automáticamente. Tal cual, Le puso- y vemos desde el origen, El origen. de la vida, el origen de la culpa también. Vemos También. ahí que lo primero que se dice que es, pero es la mujer que vos me diste. Exacto. Claro. Esto de depositar en un otro y Exacto. responsabilizar al otro para yo sentirme un poco mejor. Exacto. Porque yo no soy tan culpable como vos. Exacto. Entonces, como vos tenés más culpa, Tal vos cual. te vas. Y Yo la estoy mujer bien. que hizo le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Y la serpiente, como no podía hablar, Claro. se la tuvo Claro. que... Sí, ahí encontramos, en este relato, sí, encontramos el origen de esto de la culpa que es de antaño, podemos decir. Sí. Esto viene de Sí. alguna manera a través de la historia del ser humano. Y esto que decís vos, Sole, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad donde a veces
depositamos, ¿no? en lo que de alguna manera debería ser la política, lo que la polis, el trabajar en el aspecto social que nos tiene que dar soluciones y no encontramos, ¿no? Sí. Y a veces hablamos de la Argentina como si no fuéramos argentinos, Exacto. ¿no? No sé si Sí, a sí, veces sí. se escuchan, no, porque los argentinos, no, porque esto, mirá lo que hacen esto. Y nosotros somos parte de esa sociedad, Sí, ¿no? totalmente. Sí. Y a veces siempre uno debe pensar, ¿qué puedo hacer yo para contribuir, ¿no? Sí. Y dejar de quejarme, ¿no? La queja a veces no nos lleva a nada, ¿no? Y sí, es como construir sobre la nada y con ladrillos de arena la queja, ¿no? Porque es como que uno tal vez tiene que contribuir de palabra de edificación y la queja es ver lo que está mal, pero yo tampoco hago nada para Tal modificar cual. eso, ¿no? Entonces como para la queja es como muy fácil, estamos Claro. ahí a disposición, pero en el momento de colaborar tal vez y de modificar o de reconocer también lo que se hizo bien, Lo que se hizo bien, nos exacto. vamos a enfocar en ese 20 que se hizo mal. Tal cual. Pasa que también es un poco esto de depositar en un otro. Vos fíjate que estaba mencionando Leo recién de que uno siempre se pone en un lugar externo a la sociedad que integramos. Entonces, si yo me ubico desde afuera, entonces, me voy a Uruguay y allá voy a hablar re mal de Argentina, ya no soy argentino. Claro. Vengo acá a Argentina y digo, no, bueno, está todo mal acá, pero no es mi culpa. Claro. Es culpa de los políticos. Claro. ¿Y yo qué hago? Como decía Sole. ¿Qué hago? ¿No hago nada? Bueno, pero culpa mía no es. Claro. Sí. Está en uno la decisión que toma y la opinión que imparte también. Exacto. Es a partir de eso que uno construye o destruye, Sí, sí. tanto a sí mismo como a un otro. Tal cual. Y somos personas que tenemos esa tendencia de depositar Sí. en un otro. El argentino por naturaleza cultural, Sí, totalmente. Siempre estamos depositando. Usted fíjese que los discursos, es más, los discursos Sí. que siempre escuchamos es echarle la culpa al otro gobierno. Al otro. Sí, ni Exacto. Sí. Y no decir, bueno, che, realmente el gobierno esto hizo bien, vamos a continuar ¿no? No, la culpa la tiene, bueno, Sí. y bueno, Sí. y estamos Es a como veces en una ese discurso. guerra de Y a egos. veces la gente estamos cansados de escuchar eso, ¿no? Y poder decir, bueno, realmente cada gobierno hace lo que puede y esto hizo bien y vamos a continuar este plan, ponele, ¿no? De gobierno que fue fructífero, ¿no? Vienen y cambian Sí. todo, una cosa, Claro, no. es una locura, ¿no? Entonces a veces no se puede, ¿no? En estos procesos, y hablamos de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en estos procesos generar cambios a través de años, ¿no? Porque terminan 4 años, se termina y se cambia todo nuevamente. Tal cual. Y así Totalmente. Y también el hecho de, por ejemplo, pienso, por ejemplo, esto de buscar culpables. ¿En qué modifica a la situación? Tal cual. ¿No? En diferentes situaciones. Esto de la búsqueda del culpable, sea, por ejemplo, a nivel social o en un conflicto. Si hay que resolver, lo importante es resolver la situación, porque exacto. exponer a alguien a decir vos sos culpable o vos tenés la culpa o yo tengo la culpa no me modifica. No. O sea, No. si eso se rompió. Yo tengo que enfocarme en resolver que se rompió algo antes de exponerte y decir, bueno, sí, después se verá eso, ¿no? Pero acá como que se busca Siempre el responsables responsable. constantemente, Tal cual. pero la situación sigue igual y no nos enfocamos en la tarea, digamos, sino en Exacto. quién hace algo. pasa que esto que vos mencionás te da cierto estatus de poder al evidenciar las culpas Claro. de un otro. Sí. Entonces, si yo fuese político y me paro frente a 1000 cámaras y digo, aquel tiene la culpa porque hizo esto y esto mal, me eleva de cierto modo en cuanto a estadísticas, números, etcétera. Sí. Obviamente el favoritismo va a venir hacia mí por una Sí. cuestión simple. El hecho de haber evidenciado los errores de un otro y echarle culpa me elevó. Mi posición se acrecentó. Claro. Bueno, Claro. tal vez cuando vayamos desarrollando el tema, esto tenga que ver también qué te mueve Claro. a buscar culpables. Tal Hay cual. intereses detrás. Sí, sí, ni Cuando hablar. hablamos de la culpa, por ejemplo, ponerle esto de culpabilizar desde un lugar de manipulación. Yo tengo Sí. un interés Exacto. por debajo Exacto. para moverme en Pero a la veces, culpa, ¿no? pero a veces es inconsciente. Sí. Por eso que está bueno de alguna manera hablar acerca de la culpa, porque a veces Sí. es muy la persona que sufre la culpa a veces es muy sufrido, a Claro. veces, ¿no? Sentirme culpable o me han hecho sentir Sí, sí. o depositaron en mí, ¿cierto? Porque también tengo que pensar en esta etapa de niño, que ese proceso donde a veces hay alguien que me hizo sentir culpable,
y en la vida me Sí. siento así, ¿no? Sí. Bueno, podemos decir, vamos a hablar de este tema desde el punto de vista de Bernardo Estematea, ¿sí? Que de alguna manera él define, ¿no? Desde este lugar a la culpa. ¿Cómo podríamos definir la culpa? La culpa es bronca conmigo mismo, dice, por un conflicto entre lo que hago y lo que debería hacer, Claro. ¿sí? La culpa me dice que soy malo y por eso debo ser castigado, ¿sí? En esto de que él debería ser, ¿no? Debería ser. En esto que dice la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Claro. Encontramos algo interesante, ¿no? Porque que lo habla el autor de este libro, de esto de que él debería haber hecho, ¿no? En esto de la culpa hay ciertos parámetros, ¿no? que es construido desde nuestra moral, que esto debería ser de determinada manera, Claro. ¿no? Y acá encontramos algo. Hay algo que yo debería hacer algo, pero no lo hago, ¿no? Claro. Es decir, tomo otro camino. Sí. Entonces me siento mal porque hay algo que debería haber hecho y que hay cosas que sí debería haber hecho, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? Sí. Que no Totalmente. significa que esté todo, pero en este del debería, que podemos decir, podemos ponerle nombre como el super yo, ¿no? El super yo, que esto que el debería y la moral que a veces es construida desde nuestra casa, esto esto es bueno y esto es malo. Robar es malo. Claro. Y es malo. Total. ¿o no? Sí, Ustedes están de acuerdo, ¿no? Tenemos a nivel social diferentes tipos de cosas que sabemos a nivel general que se deben hacer de determinada manera, como por ejemplo no vas a robar, porque está mal a nivel social, a nivel moral, ético y demás, como Tal otras cual. cosas, ¿no? Después tenemos lo que, por ejemplo, construyeron en nosotros, que es como raro. Claro. Por decirlo de A alguna veces, forma, ¿no? sí, A sí. veces, se me vino esa palabra, ¿no? Esto de decir, por ejemplo, yo le cuento, no sé, ponele a mí, ¿no? Tirar la comida, para mí tal vez no está mal. Claro. Pero alguien X me ve que tiro algo que sobra y es como, está mal. O sea, yo nunca tiraría porque a mí me enseñaron que la comida se guarda 3, 4. Claro, Se me vino una situación así, ¿no? Entonces es como que también está eso, lo que para mí está mal y lo que para el otro no. Exacto. Entonces, y va como son mis valores, digamos, Exacto. ¿no? Está muy Exacto. marcado. Creo que apunta más a eso lo que trata el autor, por el hecho de que habla desde la subjetividad. Claro. Porque Tal cual. si nos basamos en los lineamientos generales de la moralidad social, Sí. evidentemente hay cosas que están mal porque son malas y hay Tal cosas cual. que están bien porque son buenas. Y en esas coincidimos, creo yo, el común denominador de las personas. Pero en cuanto a lo subjetivo, es mucho más relativo por el hecho Claro. de que es lo que yo tengo. Y Exacto. como decía Sole, Es la lo que perspectiva que yo tengo. Exactamente, de eso, es ¿no? mi cosmovisión respecto a X situación que no vas a compartir vos y quizás Sole tampoco. Sí. Entonces creo que Claro. apunta más a eso. Sí. Claro. Sí. No, es decir, esto que debería, qué sé yo, llevarme bien con mi suegra. La Claro. verdad que no la soporto. ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? Claro, Pero sí. yo debería, porque Claro. Es lo que corresponde. Se entiende, ¿no? Sí. Igual no tiene que ver conmigo, pero quiero Claro. dar un ejemplo, Sí, ¿no? sí, Para sí, que sí. no se entienda. Entonces, Sí. en este caso, de esto del debería, ¿no? Y de esto de que en ese hilo muy fino también me siento culpable con un montón de cosas. Claro. Que por ahí realmente no me debería sentir Sí. culpable, ¿no? Claro. O, qué sé yo, por ejemplo, a veces cuando somos muy directos, ¿no? Debería no ser tan directo, porque Claro. por ahí cuando soy tan directo, ¿no? Puedo, qué sé yo, me siento mal, Sí. por ejemplo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay personas que te dicen, la verdad que lo que me dijiste me hizo bien, ¿no? Sí. Así, a veces en esto del debería, y como dijo, es muy subjetivo, tiene Sí. que ver conmigo, Sí. y esa mirada y ese hilo muy fino de que he sido construido, ¿no? De alguna forma en cierta moral que a veces en eso, cuando uno ya es más grande, debe ponerle una balanza. Sí. Che, esto, Sí, o me sí, fui. Pasa que en ese aspecto creo yo que es mucho más difícil cuando uno no tiene las herramientas para poder hacerlo. Exacto. Porque de qué manera lo hace una persona de 50, 60 años que es analfabeta, que desconoce de terapias, Claro. que desconoce del propio trato consigo mismo interno en el que uno mismo puede de cierto modo sanar.
y del trato que tiene uno para con Dios también, en el que uno sana. Entonces, el hecho de no tener las herramientas también influye en este tipo de situaciones, Claro. porque una persona con las herramientas adecuadas puede sentarse y decir, puede, digamos, ¿no?, entre comillas, sentarse y decir, ok, esto está mal, Sí. mi construcción desde la niñez no ayudó para nada en esto. Tal cual. Entiendo que está muy mal y bueno, voy a tratar de mejorarlo, tengo que transformar esto, tengo que mejorar. Claro. Sí. Ahora, una persona que desconoce que no tiene las herramientas, vamos a decir, Sí. evidentemente le va a costar mucho más. Por una Sí. cuestión simple. No tiene quizá tiene el tiempo, pero no el espacio ni las herramientas para reflexionar. Quizá no asiste a terapia, no ha podido en algún momento. Y cuando eso pasa, se evidencia en la persona y es mucho más complejo poder hacer este tipo de balance Claro. que Igual, mencionabas por vos. ejemplo, en este caso que me planteas el tema de por ejemplo, la terapia y demás. Pienso que esto de las culpas y esto lo de debería y demás tiene que ver mucho con las creencias. También. Y a veces, Sí, ni aunque hablar. hagas tanta terapia y demás, si está tan arraigado eso Es difícil. de lo que debo, como corresponde ser, no lo sacás. Claro. Porque está tan encriptado en vos, está tan construido que como viste el pajarito taca, taca, Claro. taca, taca, Sí, sí. que es muy difícil. Es como que a veces es hasta tu manera de vivir. Exacto. Está tan Tu rígido. subjetividad en vista a la vida. Claro, ¿no? sí, ni hablar. sí, Entonces, es decir, la culpa, ¿no? De alguna manera construida, ¿no? Por ahí mal construida, vamos a poner en contexto, ¿no? Construida Sí. en una niñez, ¿no? Hay un gran atravesamiento en la persona Sí. en función de la culpa y bueno, y acá encontramos. Ahora, lo que sí podemos decir que hay cosas que son malas acá y en la China, en Sí. cualquier lado. Sí, sí, tal ¿Se cual. entiende, no? Sí, 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 Entonces, sí. en ese aspecto no ahondamos en eso, ¿no? Sino en ciertas cosas que deberían ser, pero no son como. Claro. Y me siento culpable. Sí, sí, ¿Se sí. entiende? Es decir, Sí. deberían, socialmente debe ser aceptado de esa manera, entonces yo debería hacer determinadas cosas que no las hago y me siento, ¿no? Y me tratan también y me hacen sentir o me manipulan o interiormente yo mismo. Hay algo interiormente donde está esa ley, ¿no? Claro, y Claro. termino por boicotearme a mí Tal mismo cual. por el hecho de culpabilizarme y agarrar el Culpabilizar. látigo y darme Exacto. contra la espalda. Por Entonces- ejemplo, yo pensaba cuando recién hablábamos sobre esto de los que debo hacer socialmente. Ahí yo iba a decir, hay que hacer un paréntesis en ese caso, porque hoy en día como sociedad hay muchas cosas ideologías nuevas que Por me ej- llevan a socialmente uno tener que aceptarlas, ¿no? Y es como un tema medio complejo eso, pero también, por ejemplo, si yo tengo una construcción, tengo valores, tengo una ética que me lleva por un lineamiento y a nivel social me exponen, porque hoy estamos en esto Sí. de que si estás acá, no estás acá. Tal Si cual. estás acá, no estás acá. Me exponen a una situación o exponen a mí como madre a enseñarle a mis hijos cosas que van en contra de mi moral, de mis valores. Tal cual. A mí me va a hacer sentir culpable eso. Tal cual. Porque yo estoy aceptando algo por obligación externa de la sociedad que no está en mis creencias, Claro. ¿no? Entonces como que también hay cosas que es como detener, porque voy a decir, no, hay que enseñarle y demás, pero va en contra. A mí me va a generar culpa. Claro. Enseñarle estas cosas a mis hijos, por ejemplo. Claro, Porque claro. no está en mí, no está en mis valores, en mi moral, digamos. Sí, ¿no? sí. Por eso podemos decir que podemos hilar muy fino acerca Sí. de la culpa, ¿no? La culpa en esta construcción, podemos decir, hemos sido construidos, ¿no? Por un otro, siempre hay una relación con un otro, un vínculo con un otro, y podemos decir que la culpa está en este hilo tan fino en que lo que debería haber hecho y lo que hice, Ujú. porque a veces lo que hice no es lo que quería, ¿no? Por Claro. ejemplo, esto de depositado de los padres, vos deberías ser como tu hermano, ¿viste? Vos decís, es muy peso, Claro. muy complicado, Claro, ¿no? Ser sí. como mi hermano, qué sé yo, es doctor, todo lo hizo bien, y yo no puedo alcanzar de hecho ser como esa persona. O no quiero. O no quiero. Ahí está el punto, está también en lo que quiero también. Claro. ¿Se entiende? Entonces, eso que me dicen, ¿no? Me hace a mí sentirme de alguna manera en la vida limitado también, ¿no? Porque me ponen este peso, ¿no? Sí. Esta responsabilidad de ser como, o debería ser de determinada manera.
Es que de cierto modo determina un camino por el cual desde ya no querés andar, y en el caso de andarlo, como quien dice, lo vas a hacer de mala gana, y todo aquello que hagas por fuera de ese camino te va a generar culpa. Claro, Claro. Por una cuestión simple de que no querés, y el Sí. no querer ya te genera culpa. claro. Entonces, Sí, siempre vas a sentir culpa, hagas o no hagas, hagas bien o hagas mal. sí, Porque no seguís tus propios intereses, porque no seguís tus ideales, porque seguís los de aquellos que te lo han impuesto. Eso te hace sentir de cierto modo conforme porque estás de alguna manera haciendo sentir orgulloso a un X, pero sin embargo te estás saboteando, porque Tal no estás cual. haciendo lo que te gusta, lo que querés, no te estás formando propiamente. Tal Sí. cual. Tal Estás cual. yendo por otro lado. Y una eso carencia también de te, identidad. tal cual. Claro. Y eso también te genera culpa. Sí, total. Creo que no tener una identidad o tener una identidad confusa, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado, esto de llegar a una X edad y darte cuenta que todo lo que hiciste lo hiciste en pos de un otro. Eso ¿no? es complicado. Y por decís, ejemplo. tengo esto y por culpa tal vez, Claro. en el ámbito religioso, podemos hablar, ¿no? De Sí, iglesia, que esto de la culpa, si hago esto de lo blanco y lo negro, esto está bien o está mal, esto es así o es así. La culpa está constantemente, sentir culpa por determinadas cosas. Entonces, y llegar a una edad y decir, viví desde la culpa. Por eso digo, vivir desde la culpa de alimentar tal vez las necesidades de otros, no encontrar eso, o no sentirte cómodo, no sentirte como tener esto de decir, bueno, esto es mío, es de mi esencia, soy Claro. lo que los demás quisieron que yo sea, digamos. Es complicado y el sentimiento de culpa es muy difícil de manejar también. Ni Es hablar. como un pajarito carpintero y en tu cabeza que no lo hiciste, o qué estás haciendo. Es muy complicado. Y partiendo desde ahí surgen distintos tipos de limitaciones que uno mismo se impone, Sí, y en ese momento uno se limita y queda corto, sí, no puede crecer. no. Y eso también te genera culpa. También. Vamos a estar constantemente redundando en que absolutamente todo te da culpa, pero siempre va a depender de la cosmovisión que uno tenga Sí, para con eso. Claro. Sí, sí, sí. Y de cómo uno lo afronte también, porque a ver, en una situación dada como la que mencionaba Sole recién, puedo tener dos tipos de actitudes. Una es decir, ok, bueno, ya está, soy así, no me queda otra, me tengo que resignar, tengo 40, 50 años, ¿qué voy a hacer? Y otra es reflexión-acción, es decir, me siento, pienso, analizo, trabajo conmigo Sí. de la manera en la que sea posible, de la manera en la que sea necesaria, poder encontrarme y decir, ok, esto a mí no me gusta, esto a mí no me hace bien, no le hace bien a los demás, a mi entorno, a mi contexto, no crezco, quiero crecer, quiero transformar mi vida, quiero cambiar. Entonces, ¿qué hago? Acciono. ¿En pos de qué? De una mejora. ¿En pos de qué? De dejar todo eso que de cierto modo me culpabilizaba, me hacía sentir culpable, o me llevaba a mí a hacer sentir culpable a un otro, También. dejarlo atrás, Sí. avanzar en pos de un nuevo camino. Claro. Y eso es complejo porque a veces en eso debemos hacer consciente cosas Sí. que Claro. no nos damos cuenta, Ujú. ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. No, Hay ni cosas hablar. que no nos damos cuenta y vamos en la vida. Entonces, ese es el gran problema. Y esto está bueno. Este programa está hablando un poco acerca de esto, ¿no? Hacer dar cuenta cosas que no nos damos cuenta, Claro. como para decir, qué bueno Claro. esto, ¿no? La verdad que no lo tenía de esa manera. Esto de, por ejemplo, echarle la culpa a un otro, ¿no? Sí, acá hay un ejemplo que está bueno, Sí. se los leo, dice, un nene se golpea con la mesa y se larga a llorar. La mamá se acerca y al tiempo le pega a la mesa y le dice, mesa mala, le dice, ¿no? Es decir, fíjense que cómo actúan y todos actuamos de esa Eso es manera. muy clásico. Sí, Es muy sí. clásico. Mala, mala, dice la mesa. ¿Cuál es el mensaje que está dando a su hijo? Porque acá hay un mensaje que le está dando a su hijo y está bueno que podamos ver. Tu dolor vino de afuera, fue la culpa de la mesa. Ese sería el mensaje que le estoy dando. Claro. La mesa esa es mala, ¿no? Sí, Te pegó y- la mesa. Pobre. Dice, así el niño crece echándole la culpa a los demás. Con el tiempo, diría la mamá mala, mi amigo malo, mi jefe malo. Es decir, ¿cómo Claro. se construye? Claro, todos esto, le hacen. ¿no? Cómo de alguna manera, usted fíjese con un ejemplo muy Es que es muy, clásico. es muy burdo porque
es una situación habitual en la casa de cualquiera. millones de Sí, personas. eso que es muy clásico en el ambiente madre de nene chiquito, le pego a la es una inocencia desde la bonanza de querer hacerle bien al nene para que no llore. Claro. Y Claro. cómo una acción tan pequeña e insignificante para uno termina repercutiendo tanto en la vida de un otro cuando lo estamos literalmente seteando y programando para el día de mañana, Claro. el futuro Fíjese independiente. que a veces estas cosas que uno por ahí de alguna manera parece algo muy muy simple, pero qué enseñanza le damos, ¿no? a ese sujeto, a ese niño, ¿no? Por eso digo que el proceso de la niñez es un proceso muy complejo y no nos damos cuenta a veces de que como adultos nosotros estamos enseñando con nuestras acciones, nuestras aptitudes, y después el chico es grande, ¿no? Y sale de una manera que decimos, pero ¿por qué sale de esa manera, no? ¿Por qué es tan egoísta? ¿Por qué está? Y claro, si fui yo el que inculcó, que enseñó, que instruyó, y no tomo la dimensión, ¿no? En este caso, de esto, ¿no? De que, bueno, yo estoy enseñando a un niño a no responsabilizarse de sus actitudes, sino que le estoy enseñando a que le eche la culpa a la mesa, ¿no? Así que de alguna manera vamos a encontrar este tipo de situaciones. Está muy bueno el tema, no sé si les gusta el tema. Muy interesante, Hay mucha tela uno se para ve cortar ahí. y dice, chau, wow, hay un montón de cosas. Vamos a pasar a la tanda, ¿les parece? Bien, y luego perfecto. continuamos con el tema. Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. ¿Buscas productos de limpieza? Química Quimiclo te ofrece la mejor calidad y precio en lavandinas, cloro, desodorantes, esencias, jabones líquidos y muchos productos más. Química Quimiclo. Somos fabricantes. Somos fabricantes. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Escuchá estos precios. Jabón líquido tipo Ariel, 34 pesos el litro por mayor. Cloro, 40 pesos el litro. Suavizante, 30 pesos el litro. Gran variedad en artículos para mantenimiento de piletas. Estamos ubicados en la calle General Pacheco 3278. Don Torcuato. Podés pedir nuestro catálogo de precios a nuestro WhatsApp 11 23 36 0601. 11 23 36 0601. Química Quimiclo.
Llegó a la ciudad de Granbur, Morena, la papelera. Morena, la papelera. Con los mejores productos y precios de la zona. Estamos en Boulogne, José León Suárez, San Martín y ahora también nos encontrás en Granbur. Cajas para pizzas, fondo, Folex, bolsas camiseta, bolsas en rollo, sobres para facturas y tortillas, potes para helado, todo tipo de descartables para tu evento, artículos de librería, utensilios para repostería, rollos de cocina, papel higiénico, ventas por mayor y menor. Lo que buscas lo encontrás en Morena, la papelera. Estamos ubicados en Francisco Seguí, número 1544, frente a la estación de Granbur. Para consultas o envíos, mándanos un WhatsApp al 11 68 16 32 31. 11 68 16 32 31. O al 11 35 84 41 55. 11 35 84 41 55. Estamos en Instagram como Morena la Papelera y en Facebook como Morena Papelera y Distribuidora. Cuando vas al autoservicio El Gavilán Pollero, te asegurás de comprar las milanesas con una calidad y un sabor que en ningún otro lado vas a encontrar. Sabor incomparable. Cortes de carne de ternera. Además, en nuestro autoservicio te vas a encontrar con productos de limpieza, almacén, fiambrería y, escucha bien, tenemos una novedad. Cambiame la música. Ahora inauguramos verdulería con productos frescos y promociones especiales para vos. Todo en un solo lugar. Se llevó mi pollo el Gavilán Pollero. El Gavilán Pollero, el autoservicio más completo de tu barrio. Atendido por sus propios dueños, Rubén y Mari, que te reciben con una hermosa sonrisa y el trato que mereces. Y no te olvides de encargar tus superfacturas los fines de semana, lunes a sábados de 8:30 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas. Los domingos al mediodía. Te esperamos en Villa de Mayo 5546, entre Colpayo y Pedro Monti, kilómetro 30. El Gavilán Pollero. Un hogar que antes era dulce hogar. Ahora se convirtió en la casa de las pesadillas. Cucarachas, ratas, especies monstruosas escalofriantes. Solo una mega fumigación puede derribarlas. Solo una mega fumigación puede derribarlas. Fumigaciones Ayo. Fumigaciones Ayo. Fumigaciones Ayo. Combatimos todo tipo de plagas. Las eliminamos sin tóxicos ni olor. Atención comercial y particular. Countries, clubes, departamentos. Aceptamos tarjetas y mercado pago. Además agregamos personal femenino para una mejor atención. Contactanos al 11 54 72 29 80. 11 54 72 29 80. Nuestro Facebook Fumigaciones Ayo. Estamos en Instagram como Ayo Fumigaciones. Ayo Fumigaciones. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo.
Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Bien, continuamos con el tema, este tema que de alguna manera un poco nos hace pensarnos, ¿no? Y refleja un poco nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra forma de andar en la vida, ¿no? Hemos visto un poco que esto de que a veces como padres en algún momento hemos corregido, ¿no? Y a veces uno pensó que estaba bien, ¿no? El nene venía y se golpeó con la mesa y bueno, dijimos mesa mala, ¿no? Y ese nene fue construido desde ese lugar, ¿no? Y a veces tendríamos que haberle dicho a ese chico, bueno, mirá, no corras de esa manera, claro, porque te podés golpear, ¿no? Sí. Que no era la culpa de la mesa, sino que a veces somos nosotros los responsables, ¿no? Y esto de echarle la culpa a los otros. Encontraron gente así que a veces todo el tiempo está echándole la culpa al otro y nunca... Es decir, la vida le va mal porque resulta que todos tienen la culpa, ¿no? Sí. Es como que siempre está... y bueno, tiene de alguna manera su prontuario, por decirlo, ¿no? Que sí, de alguna forma tuvo muchísimas quizás parejas, pero nunca tuvo la culpa él, ¿no? Claro. O ella, ¿no? Sí, y siempre tiene la culpa al otro, porque el otro... Sí. Qué cosa esto de que a veces encontramos siempre es tan fácil de echarle la culpa a los demás, ¿no? Sí, es lo más simple al paso, digamos, ¿no? Más cuando son tan inconscientes las reacciones, ¿no? Es como no querer ver lo que soy también, ¿no? Porque obviamente uno es responsable de cómo se comporta, pero es muy difícil esto de examinarnos, de mirarnos, siempre va a ser más fácil responsabilizar, depositar en el otro. Por ejemplo, en esto que decías del tema de las parejas y de buscar, ¿no? en el otro y pensar y decir... ¿qué hay en mí que me lleva a eso, ¿no? También, pero bueno, siempre estamos en busca de depositar. Pasa mucho esto, recuerdo en mi anterior trabajo, esto de que la mayoría de los chicos que trabajaban allí, la queja constante era, no, pero no puedo porque ustedes me exigen. Claro. Entonces, depositar en un otro, no mi incapacidad, porque eran muy capaces, pero sí mi disconformidad, mi falta de expresión, porque no podían, porque no se expresaban, su incapacidad sí verbal para poder expresar y poner en palabras lo que sucedía, y así pasa socialmente, no solo en un puesto de trabajo como en este ejemplo, sino en todo ámbito en el que nosotros andemos. Claro, de cierto modo, todos los contextos y los círculos que nos rodean tienen personas de ese tipo y de ese estilo. Tal cual. Siempre, es decir, podemos pensar de que que esta conducta, que de alguna manera el autor lo lleva, que es aprendida por un sujeto, un niño, ¿no? Y que después de alguna manera siempre hay una mesa donde está buscando esa mesa, ¿no? Claro. Para echarle la culpa en este caso, ¿no? Y esta mesa se va a transformar en su jefe, en su maestro, es decir, siempre va a responsabilizar. Pero esto significa que esta construcción de la culpa a veces genera en esa persona, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces, si les pasó a escuchar
de chicos que se han sentido culpables porque sus padres se separaron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Qué Sí. feo eso. ¿No? Eso Es verdad, debe ser. muchas Sí, veces total. se separaron por mi culpa, Claro, ¿no? Dicen. sí, Entonces, total. es un poco esto de que a veces siempre estamos depositando o lo hemos enseñado mal a veces, o Claro. nos han enseñado mal, no sé si me explico. Claro, Sí, es sí, como sí. con las acciones mismas, esto que decís, a veces no es que papá y mamá me dijeron que era por mí, pero si yo escucho discusiones que son, ¿no? Que soy partícipe o soy el protagonista, y yo esto de poder entender que el niño entiende y lo codifica de la manera que puede, ¿no? Exacto. Y eso que para mí, por ejemplo, no sé, me separé por una infidelidad. El nene, si no tiene la información, Claro, si no va a soy claro. codificar, claro, de la manera que, uy, no, bueno, y papá llegó tarde porque yo que me quise quedar con un amiguito y mamá se enojó, no sé, lo que fuese. Y ya está. Le pones esa mochila de culpa que es compleja después de... No, creo que no hay nada más complejo, ¿no? De pensar que mis papás se separaron por mi culpa. Claro. Es Y- muy difícil. Y es cuán evidente es que es sumamente compleja de expropiar, pero cuán simple y sencillo es apropiarse de eso. Sí, Porque es en un abrir y cerrar de ojos el hecho de decir, ah, sí, es mi culpa. sí, 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 Sí. soy yo. Sí, Claro. al final era yo. sí. Pero cuán complejo es reconocer que no es así, Sí, o, sí. o reconocer las equivocaciones y las falencias que hubo en nuestra formación, Claro. en nuestra construcción como personas, y expropiarnos de eso. Sí. O sea, quitarnos, hacernos Claro. a un lado de algo que no nos corresponde. Sí, sí. Es como, viste, cuando va ese hijo y le dice al padre, papá, ¿por qué te casaste? Y por tu culpa. Te dice. No, sí, sí, Claro, total. viste que a veces Sí. existe, no, claro, vino ese hijo y tuve que casarme, Claro, tuve que... Sí, sí. fíjense que a veces inconscientemente, ¿no? Esas frases, esa charla a veces... Bueno, por justo- ejemplo, en Los Sargentos, la historia de Pepe y de Moni de alguna forma es esta. Pepe, viste que era era ex jugador de Exjugador, Racing, claro, y en el fanático. momento que lo estaban por poner en el partido, cae Moni diciéndole que estaba Está embarazada. embarazada. Entonces como que por culpa, todo esto que se marcaba, ¿no? En la Exacto. novela. Por tu culpa yo perdí mi carrera futbolística, Exacto, ¿no? exacto. En broma y demás, supuestamente es la familia que nos representa. Claro. Los Sargentos. Entonces como bueno, ver eso, ¿no? Eso que depositamos por culpa de tal Claro. cosa no pude hacer determinado. Tal Digo, cual. Y esto de que, bueno, el otro no codifica eso, ¿no? El otro lo hace sentir de una manera, ¿no? Sí. Genera en la otra persona y no somos conscientes de eso, ¿no? Nosotros por ahí lo tomamos en una actitud de broma, o por ahí no, lo decimos en broma, pero es consciente, es decir, claro. lo sentimos de esa manera, se entiende lo que Sí, digo, ¿no? sí, total. totalmente. Sí, Entonces sí, en sí. ese aspecto podemos decir que la culpa la tiene el otro siempre. A veces nosotros escuchamos este discurso siempre, ¿no? De esto de echarle la culpa a los demás, y bueno, y así en todo ámbito. Sí, Podemos, sí, en todo aspecto de la vida, lo llevamos al trabajo, lo llevamos en un área, en un grupo de personas donde, como decías vos, Francisco, en un grupo de personas de trabajo, donde Sí. siempre estamos responsabilizándolo al otro y nosotros no somos los responsables cuando hay una empresa o hay algo que hay que Sí, ¿Eh? ni hablar de, por ejemplo, en un matrimonio donde buscamos culpables, siendo que somos dos, por ejemplo, en el Exacto. matrimonio, que tenemos que hacer funcionar la situación. Entonces, como que todo el tiempo estamos en esa búsqueda de responsables, siendo que tiene que buscar el culpable no estaría funcionando para Claro. que la cosa se resuelva, No, digamos. porque vos fíjate que en esto de buscar al responsable ya sería manipulación, Bueno, sí, pensaba ¿no? eso. Claro. Porque vos ya entrarías en una manipulación. Sí. Bueno, resulta que esto no funciona porque Sole Claro. no funciona. Sí, sí, sí. La casa Sí. no va porque, bueno, Sí. yo hago mi tarea, pero vos sos... No, no, Claro. es un todo, ¿no? Sí, Es decir, sí. Claro, esto- y cómo de cierto modo redunda en absolutamente todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque esto que menciona Leo nos demuestra cómo volvemos al punto inicial, la culpa como herramienta de poder. Sí. Esto de todo sucede por tu culpa, no Claro. por mi culpa. Entonces, si nos Exacto. separamos es tu culpa. Sí. Entonces yo me voy a sentir mucho mejor porque me estoy mintiendo, Tal te cual. estoy manipulando, vos te vas a sentir
peor que yo, y evidentemente yo voy a tener una situación de poder mucho más elevada que vos. Y vamos a tener cierta relación amo-esclavo, Claro. en la que obviamente yo voy a tener mucha más fuerza que vos por el simple hecho de que te estoy manipulando. Claro. A través de la culpa. Bueno, la manipulación ya es violencia. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Porque vos, al depositar en una persona tanta culpa, es decir, las cosas no salen por tu culpa, estás actuando con violencia a una persona que la estás afectando, porque también la podés afectar a un nivel de depresión, de sentir angustia, ir contra su identidad, es decir, no dejas ser a la otra persona lo que es compleja, ¿no? Es decir, esto que parece una palabra tan compleja que a veces me siento culpable, pero hago sentir a un otro culpable, Claro. ¿no? Sí, porque ponele, tenemos, como decía, esto de los sargentos de una manera tan chistosa contándote la situación, y después tenés situaciones de violencia que vivimos todos los días, de matrimonios de hombres, muy pocas mujeres, pero hombres que sufren violencia, ¿no? Ejercen violencia y trabajan desde la culpa. El manipulador, el violento, trabaja desde la culpa. Exacto. Y así es como tiene la persona años al lado de él, ¿no? Tal cual. Por tu culpa yo te pego, vos te buscaste que yo te pegue, Exacto. hiciste que yo te pegue. Claro, mirá ¿no? lo que me haces hacer. Claro, y encima Claro. después la víctima se siente culpable, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, sí, pasa que no lo cociné a horario. Fíjense que, por ejemplo, no sé si les ha pasado, personas que han sufrido violaciones se han sentido culpables. Sí. Es terrible, es terrible. Sí. ¿Cómo puede ser lo más inocente Sí. que pudo haber sido la persona? Sin embargo, se siente culpable. Hasta de contarlo. ¿Cómo trabaja De contar, el violador? No, mirá que si contás, Exacto. me van a llevar preso. Tal cual. O a papá, ¿no? A Sí, papá sí. me van a... Después, si le pasa algo a tu familia, va a ser tu culpa. va a ser tu Exacto. culpa. Sí, Sí, no. Wow. qué Infinidad, terrible, ¿no? infinidad de herramientas perversas que Perversa. encuentra, que encuentra Exacto, la sería gente la palabra, ¿no? para trabajar a través de la de culpa. la culpa De la que culpa. Bueno, el enemigo del diablo trabaja en la culpa, En en la la culpa. mente de el las gran personas. llamado acusador. Sí, Exacto. acusa todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que podemos decir que la culpa tiene trasfondo bastante complejo, ¿no? Sí. A veces está bueno responsabilizarme y modificar, pero no está bueno sentirme desde ese lugar constantemente culpable. Hablemos de conductas culpables. Fíjense que hay personas que tenemos conductas, y vamos a ver inconscientemente, es decir, yo no me doy cuenta, pero ciertas conductas que tengo muestran de que siento culpa, ¿no? Es decir, esto de que, bueno, hay conductas que me hacen sentir culpable, como por ejemplo sufrir privaciones, ¿no? Que a veces somos personas que sufrimos privaciones, no tengo tiempo para mí, no puedo gastar dinero para mí, no, dice, me gusta esto, pero no vale la pena. Es decir, son frases que a veces estamos como hipervíctimas, ¿no? Sí. Pero hay una cuestión de culpa, ¿no? Claro. Bueno, sí, hoy, sí. hoy en el contexto que habitamos en nuestro país, creo que más de uno debe sentir culpa si gasta un peso de más. Sí, ¿no? Pero claro, ahí ya se mueve mucho la necesidad, ¿no? Bueno, si me compro y gasto para esto, hoy no voy a comer, por ejemplo, ¿no? O me pasé de mi presupuesto semanal, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Claro. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, hablando acerca de conductas, ¿no? De esto de que soy merecedor, es decir, no soy merecedor de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, trabajé todo un año, ¿no? Y no me voy de vacaciones porque no se puede ir de vacaciones, qué sé yo, mi vecino, vamos a suponer, ¿no? O Claro. mi familia, ¿no? No. Te traigo una No. Claro. Un delfín, Claro, un ¿viste? delfín. Sí, Claro, sí, pero claro, esto de alguna manera de no sentirme bueno, pero como no lo puedo hacer otro, no lo puedo hacer yo, ¿no? Es decir, esto de que, bueno, hay ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, no tengo tiempo para mí. ¿Por qué no tengo tiempo para mí? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que me pasa? Dice, no puedo gastar dinero para mí, no me puedo comprar esto, por ahí, es decir, si por ahí puedo, por ejemplo, puedo hacer determinadas cosas, pero no, me limito a no hacerlas porque me siento culpable, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que Sí, digo? y Bueno, no me voy a es comer un Eso asado. es muy de mamá. No, pero es sumamente esas horrible. culpas son muy de madre. Y déjame decirte que de hijo también, ¿no? Sí, es sí, horrible, bueno, sí, es puede ser. horrible. O de hermanos, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, también. Yo hablo como madre porque yo soy madre, ¿no? Claro. Pero sí, esto de decir, bueno, no me compro eso porque... Claro, ¿no? Claro. Le prefiero gastar, Claro. llevo unas galletitas, no sé, lo Claro, que fuese, ¿no? claro. Sí, sí. Esto que tiene que ver con el deseo, esto que quiero hacer, pero hay algo
en mí que es esto que él debería hacer, ¿no? Que deberías compartir, que debería ser de esta manera, que debería... Va muy de la mano con la identidad esto, ¿no? Porque ponerle, no sé, me pienso como madre, ponerle en este ejemplo que digo, es como, bueno, es lo que quiero hacer como persona, como Sole, persona individual, Sí. y está Sole madre, es como las funciones, ¿no? ¿Qué está primero? Sole madre. Voy a Sole madre porque, no sé, me sale eso. Claro. Entonces como decir, bueno, a veces entrando en estos roles de madre, de proveedora de hogar, pierdo la identidad de que yo, aparte de ser madre, esposa, Sos hija, Sole. soy Sole persona, ¿no? Entonces Claro. como que también tiene que ver un poco esto de en base a qué me muevo constantemente, qué me mueve, ¿viste? Claro, Claro. pasa que en ese caso debería uno de ser consciente del estancamiento que tiene en una de sus tantas facetas. Claro. Claro. Porque Sí, Sole, sí, sí. Sole individuo, Sole persona, es madre, es emprendedora, es secretaria, es Claro. acompañante, Ujú. pero siempre es Sole individuo. Claro. Ahora, si Sole individuo se estanca en Sole madre, va a ser Sole madre que va a ser acompañante, Sole madre que va a ser secretaria, Claro. Sole madre que va a estudiar. Sí. Entonces, Sí, se ahí, mezcla todo ahí, sí. exacto, Sí. ahí es muy complejo salir. Bueno, eso No es una hagamos terapia conmigo en este momento. Claro. Eso Saquemos son turno, muchachos. confusión de roles, ¿no? Claro, Confusión sí, de sí, sí, roles, ¿no? sí. De alguna forma, es decir, en este caso, ¿no? Podemos decir, hablando de las conductas culposas, ¿no? Sí. Esto de que soy madre, pero también me merezco un tiempo para mí, ¿no? Sí. Es decir, escucho mamá, pero también quiero escuchar otra cosa, ¿no? Sí, Que no sea sí, sí, más, sí. ¿no? Se entiende lo que... Sí, y sí, esto sí. de tener ese tiempo para mí, también el poder disfrutarlo. Claro. Porque no decir, bueno, Sí. no, uy, resulta que me tira eso, de Sí. que bueno, pero Sí, estás ahora estoy- en X lugar, pero aunque vos quieras relajar, tu mente Claro. está pensando, a la si tengo esto, Claro. es como salir del rol de madre igual es medio complejo, es como que Complejo, uno lo claro. lleva todo el tiempo. Es complicado. Claro, de todas maneras, es decir, lo importante, por lo que dice el autor, ¿no? Sí. Es en estas conductas, es decir, tener tiempo de poder disfrutar, ¿no? Desde un lugar, como decís vos, no dejando de ser, pero sí poder tener ese tiempo de poder decir, bueno, tengo este tiempo para mí, si me merezco Claro. comprarme determinado. Ser un poco egoísta. Exacto. Nunca No sé está- si nunca sería está la mal. palabra Sí, egoísta. sí. No, pero Egoísta comúnmente, sano sería. claro, Claro, sería- comúnmente sano. dicho Me lo sería, merezco. Claro. Sí, tal cual. Sería de eso, ¿no? Eso sería como amor propio, digamos, Tal- ¿no? Sí, Amor propio. sí, sería, ¿no? totalmente. Porque egoísmo ya es como amor No, propio. es que decir, visto desde afuera, Sí. Porque Por ahí. Sí. me ha pasado Sí, sí, es esto de que Bueno, egoísta. Fíjate lo que decís, ¿no? Pero- Visto desde afuera, eso Siempre. desde la mirada de la afuera, ¿no? Siempre, Que a veces está como muy determinante en nosotros, de lo que mira el de afuera, Sí. ¿no? Y Claro, dice que... siempre depende quién es el que mira, porque obviamente siempre va a influir más uno que otro. Pero hay personas que, o sea, puede pasar también que están atravesados por la mirada de afuera, que sea quien Sí, sea, también, sea el vecino, sea alguien que pasó, uno ya está, no, pero que es como un constante, ¿no? Entonces vivís en base a lo que el otro constantemente puede llegar a pensar. Tal cual. Sí, en una potencialidad Sí. sin fin. Si vamos al caso, siempre se opina para bien o para mal, siempre está la mirada del otro presente. Tal Hagamos cual. bien, entre comillas, o hagamos mal, entre comillas, ¿no? Claro. Sí. Entonces está esto de que, bueno, a veces, está esta privaciones, según el autor, ¿no? Que hay privaciones, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con conductas culposas, ¿no? No hago determinada cosa porque me siento como culpable, ¿no? Si me compro, qué sé yo, tal zapatilla, no, pero resulta que gasté menos en fulano de tal, no puedo gastar tanto para mí, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Me explico, es algo, Sí, sí. algo así que nos pasa Sí, y que sí. es algo cotidiano, Sí, ¿no? Es sí, algo es re. que a veces... pero bueno, está de hecho en esto de que a veces como padres tenemos esta función, ¿no? De poder, a veces nos olvidamos de nosotros, y es algo normal. Sí. Es algo normal a veces, ¿no? Que a veces nos pasa a todos, ¿no? El tema Que- es cuando es constante en el tiempo. Porque cada dos... Te cansás. claro, ¿no? Claro. Ponerle esto de decir que nos pasa como padres, sí, porque bueno, tenés esto de siempre estar
poniendo a tus hijos, ¿no? Pero el tema es cuando constantemente durante toda la vida estar ahí en esa de siento culpa, y ya es como que se pone muy tedioso. Y los extremos siempre son malos. Yo he visto a mi papá no comprarse zapatillas por 3, 4 años, cuando a nosotros nos compraba cada 3, 4 meses. Y es una barbaridad. Sí, es mucho. Es un montón. Claro. Sí. No. Sí. Es inadmisible, es una privación ilegítima de la libertad como tal. Claro, o sea, podemos claro. catalogarlo con el Código Penal incluso, pero es algo, viste, nato socialmente, por ejemplo, ¿no? Es decir, de alguna forma decir, es como que está como aceptado, ¿no? De esto de que, bueno, uno como padre se olvida de uno para contribuir a la familia, ¿no? Pero se romantiza mucho. Claro. Eso es como lo que debería Exacto, ser lo que socialmente. Debería, tal cual. Ponele, no sé, porque después tenés también la mirada de, no sé, se van el fin de semana con la abuela, ay, todo el fin de semana se llevaron los chicos y dejaste a los chicos, ponele, ¿no? Es como que te hacen sentir mal porque tus hijos, ¿no? Esto de hacerte ese hincapié, es como que también a nivel social, es como que hay cosas que el padre tiene que, la madre tiene que... El debería. ¿No? Muy socialmente está muy presente eso también. Claro. Es que lo tenemos todos, creo yo, muy arraigado. Hace no mucho, a mí me contaron de una pareja que se fue de vacaciones teniendo 2 hijos, se llevó a uno, no al otro. Niños de una edad considerable que uno dice, bueno, sí, pueden viajar, o sea, no son tan chicos, no es que van a hacer lío ni nada. 7, 5 años. Se llevan al de 5, no al de 7. También es como... Claro. Bueno, ahí ya como nosotros, no sé si les pasa, ¿no? Pero escuchándote, hace ruido. uno ya tiene sus pensamientos de esto, no, lo que debería, lo que no debería, aparece automáticamente. Es que a eso iba, como uno lo tiene tan arraigado que con una simple anécdota o con un simple comentario decís, ¿cómo puede ser? Que poco corazón, por Dios. Claro. Prefiero no decir nada. No, pero me refiero a lo que socialmente nace. Porque vos fijate que lo estaba contando y estábamos los 3 así como yo, no lo puedo creer todavía y no me imagino ustedes, pero no sé si me explico a lo que voy. Esto de que igual. Debería haber hecho otra cosa. Claro. Pero debería, exacto. Entonces, bueno, en esto de conductas culposas podemos decir, una de las conductas es sufrir privaciones. Otra es frenar, obstaculizar nuestro crecimiento. Fíjense que a veces tenemos ese chip. Ya estoy mayor para proponerme estudiar, nunca podré superar a mis padres o a mis hermanos. Fíjense qué situación. No lo voy a lograr, etcétera, ¿no? Esto de que de alguna manera hay un otro y algo socialmente, o hay un otro que de alguna manera me generó en mí creencias, ¿no? Porque acá hablamos de creencias, que yo lo doy por de una manera como que yo esto no lo voy a lograr, ¿no? Es decir, son creencias que me limitan. Nunca voy a ser como mis padres, pues me han dejado una vara muy alta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto podemos decir que la culpa va a frenar o nos va a poner obstáculos en nuestro crecimiento personal. Claro. ¿Sí? Soy mamá, por eso no puedo ir a trabajar. Ponele. ¿No? O no puedo estudiar. No puedo estudiar porque ya soy madre. No, ya sos mamá, ya pasó tu tiempo. Exacto. Tengo que encargarme de la casa de los chicos. Tal vez tengo mucho potencial, o tal vez cursé antes 1 o 2 años, se me estancó la carrera por el hecho de ser madre, ¿no? Entonces no puedo estudiar, por ejemplo, ¿no? En ese caso, a mí me pasa de conocer ambas caras de la moneda. Aquellas, porque tengo compañeras que han sido madres y dejaron definitivamente la carrera, y compañeras que han sido madres y después de 3, 4 años han retomado y están a medio paso de recibirse. Claro. Entonces, ¿cómo trabaja en uno y en otro, ¿no? Sí. Porque siempre va a depender de la reflexión que uno haga y de la acción que uno decida tomar. Tal cual. Pero bueno, no es sencillo darse cuenta de que uno se autoboicotea y se pone las trabas de manera inconsciente. Sí, exacto. Porque esto habla del inconsciente y de un trabajo de introspección muy amplio. Que de alguna manera lo plantea el autor, dice, cuando uno tiene un deseo, pero te pones obstáculos. Uno mismo, como dijiste vos, te boicotea. No tengo capacidad, no tengo dinero, en fin, etcétera.
¿no? Es la culpa, porque la culpa siempre va a poner un obstáculo para que nosotros podamos crecer. Fíjense que hasta dónde va de alguna manera este tipo de creencias, ¿no? Que a veces han sido construidas y que inconscientemente, como dijiste vos, Francisco, a veces no nos damos cuenta y verlas es difícil, ¿no? Sí. Porque a veces Sí, ni hablar. uno, por ejemplo, cuando ve una persona que tiene tanta capacidad, dice, pero vos tenés capacidad. No, pero yo no puedo, porque ¿no? Sí. Entonces es difícil, ¿no? A veces. Sí, sí. Claro, lo bueno y lo interesante es justamente esto que vos mencionás. Siempre hay un otro que te está tratando de iluminar de cierto Tal modo. cual, tal cual. Está en uno escuchar o no. También es Exacto. difícil, es comprensible, que es sumamente complejo abrir nuestro oído y nuestra mente a lo que un otro nos dice respecto a nuestra situación. Sí. Porque siempre nuestra situación va a ser más importante y más compleja que la de cualquiera, por una cuestión de individualidad propia del ser humano, pero siempre hay un tercero intentando Sí. iluminarte, ayudarte, Sí. guiarte. O todo lo contrario, o También. un manipulador que no, Sí, o bueno, una ni manipulación hablar. que Peor la no. culpa. Porque, ¿viste? Totalmente. Siempre te decís, che, tengo ganas de estudiar, no, pero vos sos grande, Sí. dejate Claro, a esta nomás. altura del partido. A esta altura del partido. Sí, O total. mirá, aquí tengo tal proyecto, no, entonces es como que esa Sí. voz se repite, ¿no? Frecuentemente. A veces el autor lo que te dice un poco que alejate de la manipulación, ¿no? Un Claro, poco sí. el Es mensaje. como, va muy de la mano con las creencias, porque es como mucho más fuerte, es algo que es como que tengo yo incorporado en mí. Es como desde este lugar de pensarnos, ¿no? Y replantearnos en base a qué me estoy moviendo, ¿no? Si estoy viviendo desde la culpa, porque me enseñaron determinadas cosas, es como replantearnos, ¿no? Bueno, esto ya está, es como cortar con esto también y decir, bueno, hasta acá con la culpa y bueno, a ver si puedo buscar personas que me lleven a correr esos límites, ¿no? Claro, sí. Yo he leído de un autor que dice, cada día, él menciona una receta de varias actitudes que uno tiene que tener para poder mejorar su vida. Una de esas es agregar una nueva persona cada día a tu agenda. ¿Por qué? Porque de esa manera tu entorno y tu contexto social va a ser mucho más amplio. Entonces no te vas a quedar encerrado en 3-4 opiniones, sino que vas a conseguir multitud de consejos. Claro. De ese modo, uno de cierta manera puede ir hilando fino entre uno y otro, y en algún momento te vas a dar cuenta de quién intenta manipularte o quién no te construye y quién sí. Pero bueno, también es una cuestión de sentarse y reflexionar y entender que hay personas que por más que las querramos y las tengamos sumamente apegadas a nosotros, no nos construyen No, y no nos hace bien. no. Es difícil. Es difícil a veces, ¿no? Es decir, porque a veces puede ser alguien cercano, un pariente o qué Sí. sé yo, que decir, Bueno, bueno, donde más pasa es en la familia. y viste a veces decir, ¿cómo hago? Bueno, en este caso es de alguna manera visualizarlo, hacerlo consciente y tratar de alguna manera de tener no esa escucha activa, ¿no? Hacia cual. eso, ¿no? Sino tener otro discurso, ¿no? Un baño de Eh, vaselina. Claro, Chao. exacto. Bueno, por ejemplo, otro de los temas que nos habla acerca de la culpa es el autorreproche, ¿no? Esto de reprocharnos, y no sé si les pasa a ustedes que internamente, por ahí no lo decimos. ¿Por qué? Dice lo que nosotros nos decimos a veces por dentro y nos pasa. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿No? Fíjese que a veces tenemos esto. ¿Por qué hice lo que hice? ¿No? ¿Por qué Bien. hice lo que hice? ¿Por qué no lo dije? ¿No? Claro. ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué me callé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O por qué hablé también. Sí. Claro. Sí, ¿O por pasa. qué hablé? Sí. Claro, está una cabeza. ¿Por qué lo Claro. dije? ¿No? Otra de las cosas, ¿no? Entonces acá encontramos estas conductas, ¿no? Culposas, ¿no? De esto de que si lo digo, y porque lo digo me siento culpable, si no lo digo, porque no lo Claro, dije, me claro. siento culpable. También. Sí, ¿por qué no hice determinar decir? Hay autorreproches a uno mismo, ¿no? De alguna manera que internamente está como es una programación de nuestra propia cabeza, ¿no? Sí. Esto de que a veces, bueno, dije determinadas cosas y ¿por qué lo dije, no? Claro, sí, sí. Esas cosas que es como que siguen alimentando la culpa, ¿no? Que está ahí
como presente todo el tiempo para esto de autosabotearnos, de preguntarnos, hay como ya conductas que uno tiene, ¿no? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué no lo dije? Y a veces es como repetitivo, personas que por ejemplo constantemente se callan y nunca dicen nada, ¿no? Y genera culpa porque es un malestar total nunca opinar o nunca decir lo que te pasa también. Entonces como, y bueno, y esa culpa sigue creciendo, es complicado. Y pasa que a ver, son años de construcción de un ser humano que no es poca cosa, y de golpe y porrazo no podés hacer así, resetear disco y chau, que venga todo lo nuevo. No, es sumamente complejo. Es difícil, pero no imposible. Sí. Eso que tiene que quedar sumamente claro. Tal cual. Porque siempre uno tiene el lugar, la posibilidad, siempre por H o por B se presenta la situación, el contexto adecuado y se puede. Si uno decide, se puede. Ahora, es complejo, pero si uno se lo propone, Tal va. cual. Tal Porque, a ver, yo me puedo sentir culpable por no haber dicho nada. Me puedo sentir culpable por haber dicho, y me puedo sentir culpable por haber dicho, pero no haber usado las palabras que creí exacto. después de haberlo hecho Claro. adecuadas. Fua, todo eso, Sí. un montón. Bueno, pero Sí, viste, eso es es un muchísimo. proceso de una persona, por ejemplo, ponerle de alguna forma en un hecho, ¿no? Es decir, yo dije determinadas cosas, pero después me siento tan culpable por lo que dije, ¿no? Porque a veces me puedo sentir, hablemos no de un día, por ahí me puedo sentir Sí. por años Años. culpable, Sí. ¿no? ¿Se entiende lo Sí. que Y digo? quizá para la otra persona significó nada, pero Bueno. estamos O por ahí acostumbrados sí a... significó, Sí. pero es Sí. tanto lo que el remordimiento que Sí. siento, ¿no? Porque me Esos siento... son los grandes rencores que uno arrastra años, que a veces te puede hasta llevar como mochilas, ¿no? De tristeza, de decir por qué dije esto, por qué tomé esta decisión que me genera algo. Entonces es como, también es como un antes y un después, porque uno vive desde ese recuerdo, ¿no? Dije esto y pasó esto, por ejemplo, Claro, ¿no? Y Claro. pierde tantas ¿Cómo cosas hago para uno borrar en eso ese también? caso, Sí. porque de cierto modo te cegás a construir tu vida en base a eso, Sí, y dejas pasar tantas cosas que sí. uno a veces ni se imagina las oportunidades que pierde y desaprovecha por situaciones como esas. Sí, totalmente. Sí, entonces creo que, bueno, por ejemplo, en esto podemos decir que es una conducta que internamente la tenemos. Es decir, pensemos que internamente la persona lo tiene internamente. Bueno, dije y después me voy y estoy pensando si lo que dije ofendió y afectó. Como dijiste vos, es una locura, ¿no? Sí. Y si no me callé, ¿y por qué me callé, no? ¿Por qué Claro. no lo dije? Y bueno, si todo este proceso mental, ¿no? Que de alguna manera me limita, me afecta, hasta me puede llevar a una depresión por esto que Sí, ni hablar. entonces es compleja, ¿no? La culpa Sí, re. como algo bastante difícil, ¿no? Y sumemos a esto si hay una persona que te manipula Claro, y te te dice, alimenta, vos ¿eh? estuviste mal, con todo lo que sí, yo me sí. siento, con la carga que llevo, con alguien que realmente dice, no, pero es complicado. O si, por ejemplo, esa situación que te genera tanta culpa tuvo una consecuencia muy grande. Tal Que la tenés, por ejemplo, algo que lo vas a tener todos los días de tu vida, es decir, por una mala decisión. Tal Si sos cual. una persona culposa, es como que te modificó todo. Tomaste esa decisión, marcó un antes y un después en tu vida, y es como que te lo reprochás cada día de tu vida, no sé. ¿Por qué no estudié esa carrera? ¿Por qué no me independicé antes? ¿Por qué no X y porque aparecen todos esos por qué que te llevan a... Y si tuvo una consecuencia también muy notoria, y es algo que lo vas a llevar siempre. Tal vez con relacionado a los hijos, no tomar una mala decisión con respecto a la crianza, tal vez no haber tenido una buena experiencia tal vez en la niñez con tu hijo, y después lo querés reparar, pero ya no lo puedes reparar de la manera que querés, y es como que te sentís culpable toda la vida. Claro. Qué loco pensar que si nos hubiésemos detenido por un momento en todo ese lapso de tiempo en el que decimos, no, pero esto hice mal o dicha decisión fue errónea, etcétera, de cierto modo, si nos hubiésemos detenido y pensado, en vez de seguir
diciendo fue mi culpa, hice todo mal, en vez de haber perdido todo ese tiempo, quizá hubiésemos hecho así y con un pequeño clic haber transformado esa situación, cambiado, y hubiésemos modificado nuestra vida por completo. Porque, por ejemplo, me hizo ruido esto que vos decías de ¿por qué no estudié esa carrera? Y todos los días me lamento. Es un día menos que vos tenés para poder aprovechar esa situación. Exacto. Porque si te quejaste ayer, ¿para qué te vas a quejar hoy? ¿Para qué te vas a sentir culpable hoy? Claro, pero bueno, ahí es donde aparecen estas creencias. No, claro, ya no es mi tiempo. Y también influye nuestro entorno. Sí, tal cual. Totalmente. Tal cual. Complejo, ¿eh? Vamos a pasar un tema musical y luego continuamos con la culpa. Dale. Eres la primavera, la noche en luna llena, el día que ya llega. Eres la voz que calma, el aire que me salva, cuando ya nada queda. Tú me salvaste el alma y de la tristeza me rescataste. Me diste alegría y ahora todito el día quiero cantarte. Eres el calor en el invierno, eres lo mejor de lo que tengo. Eres agua que me quita la sed, el río de amor que llevo dentro, Eres la primavera, la noche en luna llena, el día que ya llega. Eres la voz que calma, el aire que me salva, cuando ya nada queda. Tú me salvaste el alma y de la tristeza me rescataste. Me diste alegría y ahora todito el día quiero cantarte. Eres el calor en el invierno, eres lo mejor de lo que tengo. Eres agua que me quita la sed, el río de amor que llevo dentro. Tú eres el agua que me da la calma y me limpia, el agua que me da vida, el agua que no se acaba. Su río de amor es un río que vibra, que me hace cantar, que me hace vivir y sentir todo lo que vengo a decir. Solo tú eres el calor en el invierno, eres lo mejor de lo que tengo. Eres agua que me quita la sed, el río de amor que llevo dentro. Está escrito que el que cree en ti, Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Eres el calor en el invierno, eres lo mejor de lo que tengo. Bien, continuamos con este tema muy interesante, ¿no? Que de alguna forma nos hace ver, ¿no? Acerca de esto de autorreprocharnos, esto de alguna manera tener este chip en nosotros, y que muchos de los que nos deben estar escuchando decir, yo me siento identificado con lo que están diciendo. Y es verdad que muchas veces tenemos esto de pensar por qué dije tal cosa, ¿no? O por qué no lo dije, o para qué lo dije, y si lo dije, y si todas estas cosas que a veces están dentro de nuestro, o debería haber hecho otra cosa, ¿no? ¿Por qué hice determinadas cosas, ¿no? Sí. Tenemos ese tipo de conductas culposas, ¿sí? Otro de los temas que estaba interesante es la rigidez, ¿no? Esto de ser tan rígido. La rigidez es una estructura que está basada en el temor, el miedo a salir de la zona de confort. Romper ese código de pensamiento es enfrentarnos a algo nuevo, ¿no? Esto de lo rígido, ¿no? De que a veces
en nuestra zona de confort, de alguna manera nos cuesta salir de esa zona de confort, ¿no? Y de hecho salir a algo nuevo que puede ser mejor, Claro. pero sin embargo yo me conformo con Sí. esto, ¿no? De confort, cuando nos encontramos en el exterior de la misma, somos débiles. Porque estamos débiles en O el vulnerables, sentido... ¿no? Exacto, Sí, sí. esa misma es la palabra. Somos vulnerables al entorno. Porque estamos descubriendo un contexto nuevo al que no estábamos acostumbrados y al que no estamos habituados. Entonces, por eso considero que nos es difícil a todos a veces salir de esa zona. Tal cual. Salir de la zona de confort o todo lo que significa cambios, todo lo que significa nuevo, genera en nosotros resistencia, Sí, ¿no? sí. Es decir, tenemos resistencia a algo que puede ser muy bueno para nosotros y que puede ser beneficioso y que me puede dar hasta una mejor calidad de vida. Pero mi zona de confort, ¿no? Me hace decir, no, pero esto es la herencia de mis padres, ¿no? Claro. Porque debo continuar Sí. con esto, ¿no? Vamos a suponer palabras, ¿no? Que de alguna manera uno escucha, ¿no? Pero esto hay que seguirlo porque esto lo vivió el tátaro del tío, Claro. ¿no? Y tenemos esa rigidez, ¿no? Que esto que debería y esto de cambio cómo, ¿no? En vez de ser doctor vas a ser hippie, ¿no? Claro. ¿Qué onda Sí, es sí, esto, sí. no? Salís de tu Claro. zona de de esa zona, ¿no? sí, totalmente. Y pensar también que no queremos pagar ese precio. No queremos pagar ese precio del cambio también, ¿no? Porque es, como hablábamos recién, ¿no? Ponerte y decir, bueno, hasta acá con la culpa. También es como que a veces decir, bueno, llega un punto que desde afuera decir, bueno, ¿te gusta vivir en esa situación? Siendo la víctima tal vez de Tal cual. el culpable. Entonces yo me quedo en este lugar, no modifico, no cambio, ¿no? Entonces me sigo enfermando interiormente y deposito en el otro. Bueno, por culpa de fulano yo estoy de esta forma, no busco resolución, estoy así como estoy, o bueno, me machaco yo mismo, ¿no? Tal cual. Pero estoy en esa situación, pero por miedo a lo diferente, y entender también que el cambio, como decíamos recién, es como aprender en el proceso también, y es parte de la situación que estamos viviendo, pero nos va a llevar a salir de esa traba que tenemos, Claro. que viene a veces de generaciones. Tal cual, tal cual. Claro, Y- y perdón, ¿no? Pero qué loco esto que mencionaba Sole respecto a que siempre uno se victimiza, en general muchas personas se victimizan ante la confrontación, porque se ven vulnerables y justamente sucede eso. Se confrontan, se ven reflejados ante la situación y dicen, no, eso no, yo no soy así, no, es tu culpa, listo, chau, nos vemos, yo soy así, vos me estás atacando, etcétera, etcétera, y demuestran la reticencia que tienen ante el cambio y la transformación de la situación, que puede ser para bien, siempre, Tal cual. Sí, siempre. Claro. sí, sí. Usted fíjese que hay un autor que dice que toda estructura se hace rígida y es igual a enfermedad, ¿no? Es decir, el resultado, es decir, todo lo que es rígido, que de alguna manera, todo lo que es la conducta humana, ¿no? Y es verdad esto, que de alguna manera decir nosotros somos de seres de proceso de cambio, Sí. ¿no? Sí. Esto del proceso de los desafíos, ¿no? Es decir, que a veces la vida nos enfrenta. Es más, nosotros como país somos un país que ha salido, hoy estamos allá arriba comiendo un asado y mañana estamos en... ¿no? Todos estos procesos, el ser humano a veces lo necesita, ¿no? Y eso te hace más fuerte, te hace con más capacidad, te hace... Entonces, esto habla de esta rigidez que a veces son estructuras, que son miedos, ¿no? Miedos que tenemos a veces a salir de determinada profesión porque es la profesión que toda la vida se hizo en casa. Bueno, pero yo quiero ser emprendedor y no podés ser, porque vos sos... Entonces, esto me anula a mí como ser humano, ¿no? Y Tal si cual. yo quiero hacer otra cosa, me siento culpable porque no estoy manteniendo esa herencia familiar, ¿no? Sí, sí. Igual ponele esto que decías de los cambios y del ser humano. Es como que siempre vamos en contra de la corriente nosotros, porque si vos te pones a analizar la vida de una persona, es como que se divide en etapas
Y cada etapa es dejar algo para que empiece algo. Yo dejo la parte de la niñez para entrar en la preadolescencia. Todo eso lleva cambios en todo sentido. ¿Y qué queremos nosotros? Que mi hijo, que es un bebé, sea bebé toda la vida. Tal cual. Que esa vida sea rígida siempre. Yo quiero mi trabajo 20 años Exacto. en el mismo lugar y que mi pareja y mi día a día sea con la mejor. Es como que buscamos esa rigidez, pero la vida es todo lo contrario. Es constantemente entrar y salir en etapas de duelo, etapas de tristeza, etapas de pérdida, y por eso aparece el sufrimiento también, porque yo sufro por ir en contra de algo que no puedo modificar. Deja de tener a mi hijo, por ejemplo, no sé, adolescente, hasta que no se vaya del nido, pero es parte de la vida. Entonces, es como que también eso también nos lleva a sufrir, ¿no? Y a sufrir ese tipo de cosas también. Tal cual. Pasa que de cierto modo uno busca estabilidad en esas cuestiones, estabilidad y seguridad, para no sentirse inseguro e inestable y reconocer justamente que la vida es una vorágine de inestabilidad constante en la que uno encuentra pequeños destellos de estabilidad. Porque uno no puede estar rígido ante una situación, mucho menos nosotros en el contexto social que vivimos. ¿No? Nuestro país es sumamente cambiante. Tal cual. Entramos hace 1 hora y media al estudio, cuando salgamos vamos a encontrar el país dado vuelta quizá, o reformado. El dólar más allá. Claro, entonces es a veces incluso absurdo pensarlo de esa manera, pero lo hacemos. Pero lo hacemos, porque estamos todo el tiempo en constantes estructuras. Buscamos todo el tiempo lo que la yo zona de puedo confort. tener Claro. bajo control. Exacto. Esto puedo tenerlo bajo control, que no modifique, que no cambie, y cambió y ya sufrí. Y Lo qué acepto. loco cuando uno ve todo eso y reconoce, por un momento, se reconoce ante Dios y dice, por Dios, qué loca que es tu providencia, porque todo esto yo no hubiese podido. Claro. Y como decía Sole, uno busca tener todo en sus manos. No podemos. Claro. Y Dios No te podemos dice todo lo controlar contrario. Claro, viene Dios te dice, vení, bueno, vamos que a charlar un de poquito. alguna forma, decir, cuando uno plantea todo este tipo de cosas, agarra un grupo de discípulos y dice, bueno, vengan conmigo, pero no traigan nada, Claro. Dios les va a dar. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, miren las aves de los cielos, así como comen las aves, así van a comer ustedes. Y miren los campos, de alguna manera no trabajan ni nada, pero yo les proveo todo. ¿Sí? Esto de, ven, síganme, pero miren que no tengo a dónde vivir. Claro. Sí, Nada por seguro. Claro, todo esto que de alguna manera es incertidumbre total, ¿no? Y esto de encontrar la fe de creer, Tal cual. de creer, ¿no? Y de poder de alguna manera entender lo maravilloso que es Dios, ¿no? Y de alguna forma poder pensar en esto de ver a Dios en todo, ¿no? Podemos decir que esto de alguna manera de la rigidez, ¿no? A veces tenemos ese tipo de conducta rígida. Les cuento un ejemplo ya para terminar, que está buena esta historia, ¿no? Y para que la pensemos y los que están del otro lado me escuchen. Dice, los pastores de una iglesia habían organizado una celebración en la que participaban todos los niños de la iglesia. Al lado de una bandeja con fruta se colocó un cartelito que decía, por favor, tome una sola fruta, Dios te mira. Ese es de alguna forma. Junto a la bandeja con fruta había un gran plato de galletita y después de observar la situación, un niño escribió este cartel y lo colocó al lado del plato de la galletita. Toma todas las galletitas que quiera, Dios está mirando la fruta. Es lo más. Fíjese que de alguna manera como nos muestra a veces que la inocencia, ¿no? Sí. Esta de la Una de inocencia, tanto que se puede sacar de ¿no? eso. Que uno puede decir, a veces la inocencia nos enseña mucho más que estas, ¿no? Estas conductas que a veces lo hemos aprendido de alguien, ¿no? Sí. Es que, mirá, en este caso tenemos el nene y quien escribió el cartel, el primer cartel. Quien escribió el primer cartel claramente buscaba que la gente, que los nenes se sientan culpables o se acusen entre ellos si uno toma más de una. Exacto. Y por otra parte tenemos el nene que opta por dejar afuera la culpa y decir, yo puedo sobrepasar esto Exacto. y puedo accionar de otra manera. ¿Cómo hago?
A ver qué tengo a la mano. Tengo esto, listo, chau. Me voy y me como las galletitas que quiera porque Dios mira la fruta. Listo, Claro, chau. Nos vemos. total, hay tanto para hilar, pero Sí. es muy lindo para dejar, para entender, ¿no? Cómo a veces prestar atención a qué nos está llevando a la culpa, qué nos está alimentando la culpa, y que siempre va a haber alguien o algo que está ahí despertando ese movimiento de decir, bueno, ojo, fíjate que te miran, y esa a veces es una manera de condicionarnos como personas. Claro, ¿no? creo que para finalizar, ¿no? por Sí. este tema, podemos decir que la culpa es también hacernos responsables, hacerla consciente, ¿no? Que hay cosas que somos responsables, y tratar de poder remediarla, accionar y Tal modificar, cambiar. Y a veces, como estábamos hablando, esto de poder reparar, porque a veces hemos cometido cosas que necesitan esto de decir, bueno, perdón, tengo que modificar, tengo que hablarlo, tengo que decirlo, y de alguna manera en esta reparación de poder modificar en mi vida, ir cambiando, ¿no? Sí, sí. Modificando en la vida, creo que nos va a ayudar a no vivir con ese remordimiento de la Sí, culpa. Tal totalmente. cual. Y es un poco como con lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Como personas, ¿no? Esto de llevarnos a su presencia, de limpiarnos de todo pecado, que tenemos que reconocernos primeramente con Él, y bueno, Él nos limpia de todo y nos ama como somos. Exacto. Y Y es la por mejor gracia. forma. Y es por gracia, Y totalmente es por tan gracia. simple. Tan simple, ¿no? Sin culpa, sin nada, nos limpia y automáticamente somos criatura nueva desde el reconocimiento Desde y el cual. modificando. Tal Totalmente. cual. Bueno, saludamos. Saludamos Sole. a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Ahora no estoy viendo el vivo, pero gracias a todos los que están siempre. Los invitamos a la Iglesia Cristiana Buenas Nuevas para tu Vida. Los días sábado a las 19:30 horas estamos en Santos Vega 3780, Pablo Nogués. Así que bueno, nada, besos a todos. Bueno, gracias, Francisco. Gracias. Gracias Un honor a que ustedes estés con por el nosotros. espacio y por el momento, que la verdad se disfruta. Sí. Bueno, Gracias. bendiciones para todos. Hasta el martes que viene. Hoy me niego a lo que soy. Los mejores